Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar aquí con Tatiana Bilbao, que aceptó amablemente la invitación para inaugurar este ciclo de pláticas en clave de Fa. En algún momento explicamos esta idea de la clave de Fa, esta relación que tiene la arquitectura con la música, la manera de componer, ¿no? Tienen bases similares del concepto de composición, y queremos aprovechar la muestra estudiantil, estas 2 semanas tan intensas que tenemos, para lanzar este ciclo. Estos días vamos a tener una conferencia diaria y posteriormente pasará a ser de una frecuencia semanal. Tendremos un invitado o una invitada cada semana para platicar entre varios. La idea no es que sea una conferencia magistral, sino que sea más una plática en la que podamos intercambiar ideas, comentarios, etc. Hoy inauguramos, ni más ni menos que con Tatiana Bilbao. Gonzalo Mendoza va a ser el comentarista junto con Fabricio. Fabricio es el editor del anuario que vamos a presentar este viernes. Por primera vez hemos juntado la muestra con el anuario y bueno, de hecho va a ser uno de los eventos más importantes de la muestra. El viernes por la mañana tendremos la presentación de esta publicación, que será, creo yo, una sorpresa para todas y todos. Hoy inauguramos con Tatiana, mañana estará aquí Román Meyer para explicar lo que se ha hecho desde SEDATU, la cantidad de proyectos que se han hecho, de los cuales alrededor de 156 salieron de la coordinación de vinculación de la Facultad de Arquitectura. El miércoles estará Isadora Hastings para platicarnos de la labor magnífica que hace desde su asociación civil, desde Cooperación Comunitaria. El jueves, el arquitecto español Ignacio Mendaro, que vino a México de visita, él vive en Madrid, pero él vivió un tiempo en Oaxaca porque hizo el edificio del Archivo General del Estado de Oaxaca, que es una de las obras más importantes que se han hecho en nuestro país en los últimos años. Y el viernes estará Mauricio Rocha. En todos los casos la idea es esa, que hayan 2 comentaristas, un miembro de nuestro cuerpo académico y un alumno o alumna, y que abramos esta posibilidad de dialogar, de platicar con las y los invitados. Entonces, bueno, le dejo la palabra a Tatiana, a la que quiero mucho desde hace muchos años. La conocí de muy jovencita, cuando estudiaba la carrera, y somos muy amigos. Yo tengo que decirlo siempre, es nieta de un arquitecto exiliado al que yo estudié mucho, que es Tomás Bilbao, la hija bueno, los hijos de Tomás Bilbao, aunque nacieron en España, son ya mexicanos, y uno de ellos, Tomás Bilbao, era el más pequeño de los hermanos Bilbao Durán, pues era papá de Tatiana. Tristemente nos dejó hace un año y medio, 2 años, queridísimo amigo también. Pero bueno, no quiero quitar más tiempo y le voy a dar el micrófono a Gonzalo Mendoza para que inicie esta plática con Tatiana Bilbao. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy contentos y contentas de que ya esté casi lleno, otra vez después de 2 años de ausencia de actividades culturales por acá. Y también estamos muy emocionados y emocionadas de que inauguremos este ciclo con Tatiana, que en lo personal, no sé si te acuerdas, hace unos años hice una plática en la biblioteca, que la gente sentada en el mezanín colgada, atascada. Yo era estudiante y
Entonces, que estés de regreso nos emociona mucho, y sobre todo con el tema que hoy nos vas a platicar sobre cómo pensar el paisaje del futuro y cuál tiene que ser, ¿no? Que es el título de tu ponencia del día de hoy. Y un poco, como decía el doctor Del Cueto, la intención de estas pláticas de esta semana y las que vengan son romper un poco el formato de conferencia magistral y poder tener un diálogo tan abierto como este formato de teatro lo permita. Y entonces, bueno, para no tardarme más, voy a dar una breve introducción de quién es Tatiana Bilbao. Y antes de darla, simplemente voy a hacer la referencia que lo que leeré es parte del sitio web de Un Día Una Arquitecta, construido por mujeres arquitectas alrededor del mundo. Entonces, qué mejor que ellas para darnos una entrada. Tatiana Bilbao Spammer nació en México en 1972. Multifacética, innovadora, transdisciplinar y global serían algunos adjetivos que definirían tanto la personalidad como la práctica profesional de Tatiana. Arquitecta mexicana, ganadora del Global Award for Sustainable Architecture en 2014, así como hay muchos otros reconocimientos, entre los que se podría nombrar el Premio al Joven Arquitecto del Año por el Colegio de Arquitectos de CAUSAM, la Obra del Año de CEMEX por la Ruta del Peregrino en el 2010, el Premio Emerging Voices de la Architectural League de Nueva York en 2009, el Design Award al ser considerada entre los 10 mejores arquitectas jóvenes del mundo en el 2007 por la revista Architectural Record, y el reconocimiento del Centro Nacional de las Artes y la Cultura de Georges Pompidou en París con la adquisición de 3 de sus obras como parte de las colecciones permanentes en una sala monográfica en 2011, y este año el Premio Neutras 2022. Tatiana Bilbao es una muestra precisa de quien nace arquitecto y en una familia de arquitectos, ya que su abuelo, tíos y primos no son, como bien lo decía Dino. Originalmente inició sus estudios de licenciatura en diseño industrial, pero al poco tiempo se dio cuenta que realmente lo que le apasionaba era la arquitectura. Cursando la licenciatura en la Universidad Iberoamericana y obteniendo mención honorífica por su carrera académica y el reconocimiento de la mejor tesis del año en 1998. Al poco tiempo de graduarse, fue invitada a trabajar en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, experiencia que le representó una oportunidad de consolidación en su manera de ver y hacer arquitectura, llegando a la conclusión de que el cambio que la ciudad y la arquitectura necesitan no va a derivar de las propuestas oficiales, sino de la iniciativa privada como gestor esencial. En congruencia, teniendo como socio al arquitecto Fernando Romero, fundó la empresa Laboratorio de la Ciudad de México, despacho caracterizado por ser un generador de ideas para impulsar el conocimiento de la cultura contemporánea. Esta sociedad se disolvió al paso del tiempo y en 2014 fundó la actual Tatiana Bilbao Studio, cuyo primer proyecto fue la sala de exposiciones en Jinhua, plan encabezado y coordinado por el artista y arquitecto chino Ai Weiwei. Al equipo de trabajo se incorporaron desde el 2009 Katia Bilbao y David Banner como responsables de la financiera y detalles respectivamente. Una de las premisas de su arquitectura es el hacer todo con los materiales más simples y puros que se puedan. En ese sentido, le gusta que el material sea todo, que sea el que genera la estructura, que genera la definición estética del espacio, el que genera la parte de aislamiento y no agregarle nada al material. Para Tatiana, el tema de ser mujer es un tema que al principio le causaba incluso rabia, ya que nunca se pensó distinto. Considera que definitivamente es un gran reto ser mamá y ser profesionista, ya que ambas facetas requieren de mucho tiempo. Al mismo tiempo, cree que para poder sobrellevarlas se tienen que hacer concesiones en ambas cosas, pero también considera que se pueden compaginar y está segura que se encuentra aprendiendo de esta tarea. No quisiera quitarle más tiempo, entonces el estudio de Tatiana y nosotros regresaremos al final para poder armar el diálogo. Invitamos a todas y a todos aquí en el teatro que puedan aportar sus preguntas, y también los que nos siguen por las redes de ConectaFab o los que están viendo la conferencia aquí afuera en el vestíbulo o en la unidad multidisciplinaria también pueden hacernos llegar sus preguntas y las iremos formulando. Bienvenida otra vez, Tatiana. Muchísimas gracias. Gracias, para mí es un verdadero honor estar aquí con ustedes, más que sea yo la que salga de esta plática, verdaderamente me parece un honor muy grande, y agradezco profundamente
encanta además también si es que se le primer sitio que está en relleno, me gusta todavía más. Muchísimas gracias. Hace 5 años recibí la primera llamada del padre Kilian, un monje cisterciense de la abadía de Heiligenkreuz en Austria, pidiéndome o platicándome de un nuevo proyecto que tenían en mente, y era fundar una nueva célula en un monasterio que fue secularizado hace 200 años en Alemania, en la frontera con Polonia. Para mí fue primero una sorpresa, después mi primera reacción fue una reacción adversa, pensar que yo iba a trabajar en una institución religiosa de esta magnitud, pero inmediatamente me di cuenta de la enorme oportunidad de entender no solo un espacio que realmente para mí es de alguna forma, y lo explico más adelante, el espacio más doméstico al cual podamos imaginar o acceder, y por el otro lado un espacio que está completamente basado en el entendimiento de cómo un lugar puede sostener a un cuerpo físico para vivir o permitirle vivir la vida que desea, que aspira, que en este caso es esa vida espiritual. Obviamente esto no fue un proceso de integración de pensamiento inmediato, y me pareció interesante empezar esta plática con ello, ya que las conversaciones se llaman conversaciones en fa, y el espacio del monasterio depende absolutamente de la posibilidad, uno, de darle al cuerpo ese sostén físico, pero por el otro lado el de permitirle este ritual espiritual que se realiza en él. Este ritual depende 100% de dos aspectos, y el primero sí es uno simbólico, es uno que depende de todos esos espacios compuestos de tal manera que respondan y que correspondan
al aspecto simbólico y espiritual que se realiza, pero este depende radicalmente del tema acústico. El ritual se determina, o la forma de vida de los monjes cistercienses converge en un ritmo en el cual se ora y se elabora, ora et labora, se trabaja y se reza. Este ritmo definitivamente está acompañado por un aspecto espacial muy importante, que está definido no solo físicamente por cómo estos espacios se componen para poderlo permitir, sino cómo estos espacios están proporcionados y sobre todo cómo están definidos para poderlo sostener. Específicamente el ritual de orar, de rezar, se da a través de cantos gregorianos. Estos cantos de alguna forma se iniciaron un poco antes que se fundara la orden cisterciense, y estos cantos determinan de manera muy específica cómo se lleva a cabo este ritual. Este espacio no podría sostenerse sin que estos cantos pudieran existir. No podría sostenerse porque no podría sostener el ritual que tiene. Estos cantos dependen 100% de la arquitectura del lugar. Y al estar estudiando la historia nos hemos dado cuenta, bueno, evidentemente todos los monasterios cistercienses en el mundo tienen una forma muy específica. La tipología es muy clara y es muy radical, está descrita, no literalmente, pero prácticamente en la regla de San Benito, en la cual es la regla que estos monjes basan toda su vida y la cual la dirige. San Bernardo, que fue el fundador de la orden de los monjes cistercienses, fue quien sí, de alguna forma, en su carta, revisión a la carta de San Benito, genera una descripción mucho más específica de cómo este espacio monástico debe ser. Y es por ello que la mayoría de los monasterios cistercienses tienen una definición muy parecida y muy específica. Y como dije, responde a eso. Sin embargo, la mayoría de los monasterios cistercienses se producieron en el siglo XI y XII, y pues hoy en el siglo XXI hay muy pocos que hayan hecho alguna revisión a ello. La primera tarea, como dije, fue pensar este espacio en un monasterio existente en Alemania. Este proceso duró como 2 años más o menos, en el cual nos dimos cuenta que no podíamos de alguna forma refundar ese monasterio que ya existía por muchas razones burocráticas, políticas e incluso culturales, que el proceso fue rechazado. En cierto momento creí que el proyecto terminaba, y ahí terminaba nuestro sueño de realmente intervenir en un espacio como este que ya desde ahí nos había dado muchísimas lecciones. Y ojo, aquí hago un disclaimer desde el principio: ni estoy diciendo que todos nos debamos de volver monjes, ni creo que sea el fin último de la sociedad, sino creo que es una tipología que realmente, por lo menos a mí, me ha generado un entendimiento de las posibilidades que tenemos como seres humanos para relacionarnos mejores con el otro y para entender el espacio de una forma mucho más armónica con nuestro sistema físico, con nuestro organismo físico, pero también como nuestro organismo social. Y con esto, otra vez, el otro disclaimer es: tampoco creo que nadie deba de convertirse en un monje a fuerza si no quiere, y que obviamente estoy hablando muchísimo más del aspecto cultural, social, que del aspecto institucional que esto representa. El tema entonces evolucionó a que teníamos que luchamos mucho con la fundación que hoy se ocupa del monasterio que existe en este pueblo que se llama Quitzele, al muy este de Alemania, y en cierto momento pues se determinó que eso no podía seguir. Cuando eso sucedió, yo creí que el proyecto se acababa. Sin embargo, muy poco después nos hablaron los monjes y nos dijeron que lo que querían era hacer un monasterio nuevo. El anterior era imposible
posible de refundar, y entonces decidimos empezar un proyecto que ha determinado muchísimo la forma en la que trabajamos en la oficina desde entonces. Y esto es el diseñar un nuevo monasterio cisterciense. Evidentemente el reto es enorme de pensar qué significa un monasterio cisterciense en el siglo XXI, con todos de alguna forma los cambios que se han generado, no solo tanto en la forma de vivir, sino sobre todo en la forma de construir, de cómo se hacía esto en el siglo XI. Pero para por lo que les estoy platicando de este proyecto es porque creo que para nosotros ha sido clave entender dos aspectos que hemos llevado a la construcción del pensamiento, no solo que ya venía antes de la oficina, sino sobre todo a lo que estamos haciendo en este momento. Para un monje, la vida está determinada por ese espacio espiritual en el cual habitan. Sin embargo, la primera expresión física de esa vida es el cuerpo. El cuerpo tiene un lugar muy especial y es por ello que hablo de esto, porque creo que eso es algo que hemos olvidado en nuestro entorno construido. La arquitectura entonces representa ese primer refugio a este espacio, a este cuerpo que le da posibilidades entonces para vivir en este mundo. Pero sin embargo no es la arquitectura la primera capa de protección, es la ropa. Y la ropa es por ello que es muy específica. Es identitaria sin duda alguna, pero es la primera capa de protección de ese cuerpo y el primer espacio de alguna forma de protección de esa, no solo físicamente, sino de esa intimidad. La segunda sí es la arquitectura y es la celda donde los monjes habitan, que permite recoger, nutrir y sobre todo proteger ese espacio íntimo que todo monje y que toda persona necesita para poder nutrirse, alimentarse, aprender y demás, recuperarse. Esa celda está ligada directamente con el claustro, y el claustro es el primer punto de encuentro con algún otro ser humano. En él se encuentran los demás monjes que comparten el monasterio, y de ahí el siguiente espacio conectado es los espacios que ya se vuelven más colectivos. La sala capitular, el reflectorio, la iglesia misma, y estos espacios es donde esos cuerpos ya se encuentran en un espacio social, en un espacio en donde están compartiendo actividades con el otro. Pero quiero ser muy reiterativa que entre la celda y el monasterio hay un claustro. Este es el lugar de procesión a ese lugar más colectivo. Hay un espacio intermedio que no es ni blanco ni negro, no es ni público ni privado, no es ni individual ni colectivo, es un espacio común. Desde el espacio colectivo de la iglesia, y este se conecta con el espacio público, con el espacio más exterior, con el espacio más expuesto, por así decirlo. La vida de un monje transita desde el espacio central hasta desde el espacio central íntimo, personal, hasta el espacio colectivo en etapas y en momentos del día. La vida del monje, incluso cuando ya llega al espacio más colectivo, el espacio que comparte con el público entero, que es aquel que divide a la iglesia de la comunidad, regresa de la misma forma. Nunca transita del uno al otro de la manera en la que en la sociedad actual sí transitamos, es decir, dicotómicamente, ¿no? Del espacio privado al público abrimos una puerta y ya estamos. Del espacio más íntimo al más colectivo, estamos del espacio más individual al espacio más abstracto, del espacio más privado al espacio más institucional. Hoy en día esa vida transcurre a través de un movimiento, digámoslo así, de una puerta, de un muro, de un paso, y esto genera, para mi gusto y para mi sensación de verlo, una imposibilidad de relacionarse con porque no hay grises, porque no hay espacios comunes, porque no hay espacios donde nos podamos realmente encontrar, ver al otro y entonces establecer una posibilidad de una relación muchísimo más profunda. El segundo legado importante
del diseño de este monasterio, que ha construido también parte de lo que ya habíamos y estamos siempre explorando en la oficina, es el espacio que hoy determinamos como ese necesario para que se forme nuestra vida. Este ha promovido una serie de hábitos que nos permiten de alguna forma cumplir las funciones o las necesidades que tenemos como organismos, ¿no? Tenemos una casa habitación que permite que podamos comer, que podamos dormir, que podamos asearnos, que podamos descansar, ya dije dormir, ¿no? Y no tenemos una casa que nos permita hacer eso como forma ritualística. Sí, todos necesitamos dormir, pero no todos lo hacemos de la misma forma. Y ese no todos lo hacemos de la misma forma, permite incorporar la noción de que esto es un rito. Y los ritos los necesitamos para alimentarnos, para realmente ser quienes somos y podemos ser. Lo mismo con la comida. Sí, todos necesitamos comer, necesitamos tener en nuestro cuerpo vitaminas y proteínas. Sin embargo, la comida no solo se trata de las vitaminas y las proteínas, se trata justamente de la transmisión de la historia, del conocimiento, del cariño del otro, de la posibilidad de nutrir al cuerpo, no nada más con vitaminas y proteínas, pero con esa historia, esa cultura, esa relación, esas relaciones que promueven esos espacios que vienen de la comida, del nutrirnos como específico. Y eso es el ritual. La sociedad actual promueve que esto sea un hábito, que sea una cosa que tenemos que hacer 3 veces a la semana, 3 veces al día, 3 veces a la semana. Algunos, por desgracia, no todos podemos hacerlo diario, 3 veces al día y que tenemos que generarlo como un hábito para poder subsistir. Sin embargo, elimina las posibilidades de que esto se vuelva un ritual. Y nosotros hemos tratado de encontrar, a través de haberlo entendido cómo sucede en el monasterio, cómo eso puede suceder también en el ámbito social común en el que habitamos. Hemos desde hace mucho tiempo como buscado que nuestra arquitectura se vuelva esa serie de espacios que se relacionan, que son distintos y que se relacionan con los otros en escalas, en etapas, en momentos, y que permita esos espacios que no son dicotómicos, que permita esos espacios comunes, que permita esos espacios donde se promuevan esas relaciones que puedan ir escalando y que puedan ir escalando sobre todo de distintas formas, como cada quien y como cada uno las necesite. Hace muy poco, hace menos de un mes, inauguramos en Dinamarca una exposición que nos permitía plantear eso que habíamos imaginado desde el 2014 probablemente con este primer collage, en ese sentido de entender el cuarto de uno mismo como un posible espacio que genera esa necesidad o esa plataforma para generar esa necesidad de un espacio íntimo, y cómo ese espacio podría tener una relación con otros de forma mucho más escalada y de maneras distintas que permita a cada quien escoger cuál es ese. Todos, como dije, necesitamos un espacio íntimo, todos necesitamos un espacio que nos permita reconstituirnos nuestro cuerpo. Sin embargo, no para todos significa lo mismo. No para todos ese espacio íntimo es el espacio de dormir. No para todos ese espacio íntimo es el espacio individual, cerrado y el recogimiento. No para todos ese espacio colectivo es el espacio que se abre. No para todos el espacio colectivo es ese espacio donde se está. Para algunos a lo mejor ese espacio es en el que se duerme. Y es por ello que hicimos este pabellón que de alguna forma mostraba esa posibilidad de tener muchos espacios distintos. Algunos espacios pueden promover la creación, otros espacios pueden promover la reflexión, otros espacios pueden promover la intimidad más profunda, y sin embargo, pues algunos y todos ellos pueden ser obsoletos para unos o para todos. Creemos que es importante entender cómo podemos generar arquitectura que pueda volverse una plataforma para que cada quien pueda desarrollar su propia existencia
y no imponer de alguna forma la manera en la que todos nosotros tenemos que habitar. Es claro, y desde el principio de mi trabajo me puse como objetivo convertirme en el otro para diseñar. Eso es imposible porque cada uno de nosotros, aunque trate de convertirse en el otro, no se puede, porque siempre somos nosotros mismos. En ese sentido, entonces, ¿cómo buscar una arquitectura que sí pueda ser habitada por ese otro, como ese otro es y como ese otro existe? Hay una problemática inherente, ¿no?, con lo que es la arquitectura, porque la arquitectura es un acto que piensa una persona para que alguien más la ocupe. Y entonces, ¿cómo esa arquitectura se puede volver ese espacio? Pues son las preguntas que nos hacemos todos los días en la oficina. En este proyecto en específico nos pedían justamente que abriéramos la mente. Es una casa habitación en España, y nos pedían que abriéramos la mente a no tener algún sujeto específico al cual le construíamos para hacer una propuesta de espacio a habitar. Lo que nosotros decidimos fue generar entonces o eliminar de entrada todos esos espacios que deberían de existir en una casa. Deberían, de acuerdo a quién, sí, a la reglamentación, sí, en una casa. Y hoy en día en la mayoría de los países, pero en México sin duda, existe una reglamentación muy específica que determina qué es una casa, al menos como mínimo. En el caso de México, el artículo 4 de la Ley General de Vivienda dice que una casa es aquella que tiene que ser esa que tenga los espacios suficientes para que tengan una sala, un comedor, dos recámaras, al menos una cocina y un baño. Esto como mínimo. Eso ya de entrada determina cómo cada quien, cómo y quién puede habitar esos espacios. Además de ello, determina, ¿no?, que una recámara más grande y una más chica para esa familia heteropatriarcal que responde a solo un porcentaje muy muy bajo de la población mundial hoy en día. Es por ello que nosotros decidimos hacer esta casa de alguna forma pensando en cómo eliminar esas definiciones y que cada quien los utilice como mejor decida. Es para mí más fácil pensar en eliminar esa determinación que la definición estética que la arquitectura le imprime un autor. Eso es imposible deshacerse de ello porque siempre la hay. La decisión incluso de hacer algo completamente diáfano, rectangular y blanco es una definición estética. Entonces, ante esa imposibilidad decidimos amarrarnos a eso, a decir, vamos a hacer una propuesta estética, pero puramente estética. Esto es entonces una serie de módulos que se componen de esta manera porque así lo determinamos, pensamos que era una composición estéticamente a nuestra visión, y son módulos que se multiplican, se suman, se distribuyen de alguna forma en el terreno de maneras como muy abstractas y sin realmente ninguna reflexión más allá de entender el paisaje como una relación con la arquitectura que pudiera permitir plataformas de habitar distintas. Y los problemas empezaron cuando teníamos que mandar estos planos a la municipalidad para que la casa fuera aceptada. Porque claro, evidentemente ahí tiene que cumplir con ciertas normatividad que tiene que cumplir la arquitectura con ciertas funciones. Decidimos incluso ahí buscar una forma de representación de la arquitectura de forma distinta. Creemos que también no solo el espacio determina cómo se debe de habitar, sino también los dibujos que hacemos determinan cómo se deben ocupar esos espacios. Entonces aquí estábamos tratando de retar eso y generamos estos croquis que están en planta, sección, fachada, incluso son maquetas porque son papelitos que se doblan, se ven, no está fácil adivinarlos como son aquí, y que no, de alguna forma no dirigen cómo se tienen que usar cada uno de esos espacios, porque nosotros nos imaginábamos que esos espacios
pudieran ser habitados por cada quien de forma distinta. Aquí están representados como a alguien en la oficina, específicamente a Gonzalo Mauleón, se le ocurrió ocupar esos espacios, pero sin embargo nos resistimos muchos años a hacer una imagen como estas, para que incluso ni estas imágenes pudieran determinar cómo cada quien pudiera ocupar cómo pudiera ocupar esos espacios. Esta casa no se ha construido, y por lo tanto no sabemos qué casa, espacio, habitáculo, esculturas, cubos, en el paisaje, como le quieran llamar, no se ha construido, por lo tanto no sabemos cómo esto pudiera realmente establecerse como eso, como lo que queríamos ser, una plataforma para que cada quien desarrolle su propia experiencia. Después de haber hecho ese proyecto, nos invitaron a hacer otro ejercicio que nosotros creíamos que era todavía más experimental que el anterior, en un lago en Alemania, en donde la llamada pedía una casa que respondiera a las nuevas formas de habitar. Y las nuevas formas de habitar, definidas por ellos, eran esas en las cuales la sociedad iba a moverse a buscar espacios en donde vivir y trabajar al mismo tiempo. A mí me parecía muy raro de entrada esa premisa, porque lo primero es, a mí me parece que la casa es el lugar de trabajo más importante de todos, porque es donde se hace el trabajo reproductivo y de cuidado, y ese es el trabajo que nos da la vida. Aunque no está reconocido como un trabajo, este es el trabajo más importante que todos los seres humanos tenemos y necesitamos. Sin embargo, no nada más eso, si ya hablamos de la distinción del trabajo productivo y el trabajo de habitar y de existir como dos entes separados, sí podemos también encontrar que siempre se ha hecho en este mismo espacio en el cual habitamos, el trabajo productivo, y se ha hecho así durante toda la humanidad, entonces no es nuevo. Y no solo eso, se sigue haciendo en el 90% del mundo rural y en algunos de los espacios urbanos, sin duda cada vez con mayor interés en que se regrese a ello, ¿no? Entender cómo este espacio se puede convertir en el espacio en donde habitamos, trabajamos, producimos y nos reproducimos. Entonces me parecía raro llamarlo nuevas formas de vivir, y yo lo entendí siempre como formas de vivir. Formas de vivir en el planeta en donde existe una plataforma que te pueda permitir hacer cualquier tipo de trabajo que necesites. Y el programa que nos pedía el proyecto era una casa con 120 metros cuadrados, con 2 recámaras, una cocina, un baño, una sala comedor, etcétera, etcétera. Y nosotros decidimos romper otra vez esa connotación y decir, bueno, vamos a empezar a hacer espacios que promuevan distintos tipos de actividades o distintos tipos también de utilización de ese espacio, de emociones, si la queremos llamar, de distintas formas. Hicimos esta tabla para poder empezar de alguna manera. Este es el primer proyecto que realmente empezamos a trabajar en paralelo, imaginándonos un proceso de diseño distinto para poder ver si así podíamos llegar a un resultado distinto, ¿no? Entonces empezamos con esa tabla, imaginándonos qué espacios íbamos a promover en este lugar. De ahí decidimos que había 6, los definimos con palabras. Cuando escogimos estos 6 espacios, que unos promovían más la parte comunitaria, unos la parte más de relación con el entorno, unos promovían la parte más individual, decidimos hacer collages con esas palabras. Ese ya fue un proceso muy complejo porque ni siquiera nos poníamos de acuerdo con las palabras en el equipo, cómo se trasladaban a imágenes. Y eso es algo de lo que me ha interesado muchísimo al utilizar este tipo de imágenes, porque si ya de por sí en términos visuales integran al que lo ve, integra al que lo consume, cuando pensamos en este proyecto pensamos en poder desarrollarlas y utilizarlas en el proceso de diseño, porque integran también otras formas de hacerlo. Y entonces, bueno, hicimos 6 collages definiendo cada uno de esos espacios, y bueno, como no teníamos una metodología definida, cuando terminamos los 6 collages dijimos, ¿y ahora qué? Pues los pusimos todos juntos, porque pues teníamos que componer un espacio con estos 6, de alguna forma 6 lugares definidos,
y lo trazamos. También otra vez, cuando ya lo trazamos, dijimos, ok, ¿ahora qué? Seguimos el proceso de alguna forma de encontrar las características que habíamos determinado para esos espacios y que habían resultado en este collage, y lo juntamos en una definición volumétrica. He de decir que cuando llegamos aquí, a mí me preocupó muchísimo el resultado porque me imaginé que podíamos haber llegado exactamente al mismo sin habiendo seguido perfectamente las reglas que se habían impuesto en el programa, en el proyecto que nos llamara. Ahí se quedó, lo presentamos a este nivel y 2 años después nos llamaron y nos dijeron que había una pareja interesada en construir esta casa en este lugar en Alemania. Y ahí empezamos un proceso de trabajo con esta pareja que fue increíble porque como ellos encontraron la casa, decidieron que la querían construir, ellos establecieron su propia interpretación de lo que la casa era. Y lo más increíble fue que cuando nos platicaron cuál era su interpretación de por qué esta casa se convertía en la casa perfecta para ellos, era una imaginario de cómo habitarla completamente y radicalmente distinta a la que yo me hubiera imaginado. Entonces ahí fue cuando me empecé a pensar que puede ser que esto sea una metodología que pudiera ayudar a esa posibilidad de ser una arquitectura que se vuelva la plataforma para que alguien más decida cómo habitar. Esta casa está hoy en día empezando construcción y bueno, ojalá que pronto podamos es así como hemos tratado de desarrollar distintos proyectos empujando estrategias que puedan cambiar tanto las percepciones de las relaciones entre el espacio íntimo y el espacio colectivo, que puedan cambiar las posibilidades de eliminar las relaciones muy determinadas, como lo hace hoy en día la vivienda. Y hemos tratado de trabajar además esto en muchísimos ámbitos, ¿no? Hoy en día está en construcción un proyecto en el cual tratamos de retar las normas de cómo se habita en Estados Unidos, en una ciudad muy típica, en San Luis, Missouri, en donde la tipología que más persevera, que existe de mayor forma, es esta de la casa individual en fila. Y lo que nosotros tratamos de hacer fue generar un espacio que pudiera permitir que esas casas individuales existieran, pero no estuvieran en fila y sobre todo se relacionaran entre ellas con espacios desde muy privados a semi-privados, a semi-colectivos, a colectivos en un mismo conjunto, haciendo pues énfasis en esos espacios colectivos que pudieran existir, en espacios que se relacionan incluso como públicos, que puedan existir dentro de la cuadra, como jardines, y en espacios como mucho más comunes, que puedan ser compartidos por los vecinos en una escala mucho más pequeña. Estos espacios están hoy en día en construcción, es un proyecto que pues para nosotros sí supone como una experimentación importante de cómo la casa privada se puede volver ese núcleo de relación con el exterior, y invitamos a 3 otras oficinas, a Macías Peredo, a Productora y a Moss, que hicieron cada uno una casa. De ahí hemos planteado como cuál es entonces ese ámbito colectivo que pueda permitir diseñarnos espacios colectivos y espacios comunes. Hemos desarrollado un conjunto de viviendas en Aguascalientes, que no me voy a detener, pero que aquí la experimentación venía así, generábamos una plataforma como muy rígida, muy establecida, con unas reglas muy claras para que 6 despachos, cada uno hiciera un proyecto distinto y un edificio de 12 departamentos cada uno, que pudieran ofrecer de alguna forma calidades y posibilidades muy distintas de habitar y de vivir en un mismo conjunto, pero con de alguna forma una plataforma común. Otras estrategias han incluido el establecer, por ejemplo, aquí en un proyecto en Monterrey que está iniciando obra, es cómo poder
promover espacios que se vuelven comunes entre menos unidades. Por ejemplo, aquí nos pedían 150 unidades y querían hacer una comunidad. Nosotros rompimos la idea del edificio en muchos. Hicimos unidades de 4, de 6, de 10 departamentos que comparten lugares, terrazas, jardineras, jardines, espacios para parrillas, asar, para hacer salones comunes sin áreas sin programas específicos, pero espacios que están dedicados específicamente y con relaciones físicas muy claras a cierto número de departamentos, y ver si esta es pues, la posibilidad para un entorno que se vuelva como mucho más integral de un espacio muy masivo de comunicación, de habitación. De ahí hemos pasado a experimentar también cómo esta serie de relaciones escaladas puede convertirse incluso en un conjunto urbano muy grande en San Francisco, California. Este es un espacio que no voy a contar la historia, porque quiero irme un poco más rápido para así abrir esto a un diálogo, que tratamos de establecer como una propuesta urbana que pudiera integrar desde las relaciones vecinales que ya existían hasta la historia más reciente, la más vieja y la más reciente del sitio, ofreciendo como esta plataforma otra vez de espacios como muy privados, muy íntimos, hasta muy colectivos. Empezando por la construcción de una subestación eléctrica, que extrañamente es la primera parte del proyecto, en donde recoge, por así decirlo, todas las inquietudes, las relaciones de poder y de explotación que el barrio tuvo, en un espacio que se vuelve totalmente vital para la infraestructura, una infraestructura que se vuelve totalmente vital para la generación de la vida en el barrio, porque es una subestación eléctrica que le da posibilidades de tener esta energía en el barrio, siendo que se vuelva icónico, pero sobre todo accesible. Logramos que un edificio que está completamente hermético, que no puede ser accedido por el ser humano y que el programa requería que incluso fuera contra balas, literal, pudiera existir una relación con el exterior y pudiera otorgar una plataforma de volverse un espacio, el primer espacio comunitario abierto y que pudiera ser utilizado por todos en esta comunidad. Este edificio otra vez también está empezando construcción y es el primer edificio que da la posibilidad a ese nuevo barrio que suceda, porque hoy en día la subestación está donde este barrio puede existir, y que será el siguiente proceso a diseñar. Es así como me gustaría como ir, ya han visto, hemos ido desde la definición como más íntima hasta la más pública de espacios, hemos ido tratando de escalarlos en forma como consecutiva en todos los proyectos que hacemos. Este es un edificio para la Universidad de Monterrey, para la UDEM, es el edificio más grande del campus, tiene 100,000 metros cuadrados, el campus entero tiene sumado 100,000 metros cuadrados, y es un edificio que tiene un programa como muy contestado, porque la primera función del edificio es que se vuelva el estacionamiento de todo el campus para que el campus se pueda volver primordialmente peatonal. La idea es que este edificio se transforme en un futuro cuando ojalá la llegada al campus se pueda volver mucho más colectiva y el transporte primordial no sea el coche, sino el transporte público, el cual está tratando de promover la universidad con el municipio. No es fácil porque Monterrey es una de las ciudades en México más dependientes del coche. Sin embargo, la idea es que este edificio es transitorio y se va a volver en otra cosa en un futuro, ojalá no muy lejano. Y es por ello entonces que estas dos sobreposiciones de estructuras, ¿no? De ser una estructura muy específica para un elemento que hoy determina muchas de nuestras construcciones, que es el coche, cómo se puede no solo dar pie a que el edificio se utilice por humanos principalmente, porque además hay más que coches,
sino que cómo puede también volverse como esa estructura que determina esa relación entre el uso actual y el futuro, entre el interior y el exterior, entre la escala del coche y la escala del ser humano, y cómo estas estructuras pueden mediar entre esos espacios todo el tiempo de utilización del mismo. Y es así como entonces llego casi al final de la plática, de transitar de este espacio privado que es la universidad, que además, perdón, y olvidé mediar entre el espacio privado y el espacio público como principal elemento de este edificio, porque está justamente en la puerta del campus, está negociando entre la ciudad y el interior, entre la parte pública y la parte privada, y como entonces, hablando de un espacio público como el Jardín Botánico de Culiacán, que pueda dar pie también justamente a establecer entonces esos espacios que tienen áreas para el desarrollo de la comunidad y que pueden abrirse al público, al colectivo más grande en general que tienen. No voy a hablar en específico del Jardín Botánico, es un proyecto que para la oficina representa todo, podríamos decirlo. Llevamos trabajando en él 17 años, 2005, junio del 2005, vamos a cumplir 17 años trabajando en él, y es un proyecto el cual hemos intervenido poquito a poco con pabellones muy puntuales que nos ha permitido no solo entender cuáles son las posibilidades de la arquitectura en un espacio como tal, sino cuáles son las necesidades de nuestra arquitectura y de la evolución de nuestro pensamiento para poder responder a ellas. No creo que haya muchas oportunidades como estas, en donde hay un proyecto que seguimos trabajando en continuo. No es que hayamos hecho una intervención, estemos haciendo una extensión. Es un proyecto que hemos ido trabajando muy poquito a poco, con elementos muy puntuales, muy chiquitos, que han ido de alguna forma cambiando las relaciones que el jardín establecía, abriéndolas, enalteciéndolas, en los casos que ya lo hemos comprobado, y que las ha ido potenciando de distintas formas. Y que nos ha permitido no solo eso, sino que verlo y volver a pensar y volver a actuar. Hoy en día estamos iniciando la construcción de la quinta área, por así decirlo, de intervención, que es el acceso sur, que nos permite además también de alguna forma hacer un recogimiento de cómo ha ido evolucionando nuestra arquitectura, porque estábamos ahí en el 2009, estábamos aquí en el 2016 y bueno, ahora en el 2022 estamos en otro lugar. Y ya esta plática la voy a cerrar con el proyecto que de alguna forma sigue esa línea de pensamiento del Jardín Botánico, no solo ello, gracias al Jardín Botánico fue que nos invitaron, que es el Parque Central de Mazatlán y el Centro de Investigaciones del Mar de Cortés. Hace 5 años nos invitaron a de alguna forma entender cómo consolidar el uso que se le daba al Parque Central de Mazatlán. En ese momento era un parque que se había casi determinado solo, porque es un espacio que tiene una laguna de regulación y que por lo tanto es muy difícil construir encima. Entonces la ciudad presionó hasta que ya no pudo avanzar más porque el agua estaba ahí, y entonces quedó este espacio abierto en el centro de Mazatlán, que por muchas administraciones pasó en intervenciones muy pequeñas y muy puntuales para poder ver si se podía convertir en este espacio central para la ciudadanía. Y entonces nos pidieron a nosotros hacerlo y entendimos que el reto más grande era cómo hacer un espacio que fuera público colectivo, que tenía una característica muy específica temporal. Se inundaba en ciertas zonas, en ciertos momentos del año, se inundaba hasta ciertos lugares casi todo el tiempo del año y se quedaba seco en ciertos lugares casi todo el tiempo del año. Entonces generamos un proyecto que tiene esas tres posibilidades. Se usa cuando está semi-inundado, se usa cuando está inundado y se usa cuando está seco. Y se usa de distintas formas, pero el mismo espacio. Y son lugares que permiten esa fluctuación y permiten ese cambio de uso de manera alterna y alterada,
y que permiten entonces, por lo tanto, la coexistencia de estos dos entes, el colectivo social y el natural, que es la laguna esta de regulación. Nosotros cuando iniciamos el proyecto había dos grandes edificios infraestructurales que iban a existir, que era un museo y un acuario, y no eran diseñados por nosotros. Sin embargo, nosotros sabemos muy bien que tenían que estar los dos en cada una de las esquinas, una noroeste y en la otra en el sureste. Nosotros los dejamos, la verdad es que no trabajamos mucho de ellos, y cuando empezamos a consolidar el parque como un espacio ya físico en Mazatlán, a limpiar la laguna, porque la laguna era el receptor de todo el drenaje de todos los edificios, sobre todo estos que están hacia el mar, a limpiarla, a consolidarla, a poder permitir que el parque se volviera esto. Se acercó con nosotros el cliente y nos dijo que quería que hiciéramos nosotros el acuario. El diseño del acuario que tenía no era un acuario que se pareciera a un acuario, claramente era un edificio muy genérico, que además pretendía tener pingüinos en el interior, y como que además se viera como un acuario, se pudiera volver un espacio identitario del parque. A nosotros nos preocupaba muchísimo, y siempre pongo esta imagen antes de hablar de este proyecto, porque para mí el acuario se me hace que es uno de los programas que representan mejor a esta imagen, el hombre controlador del universo. Como es esta vida que no podemos acceder, la traemos a nosotros, y además la fantaseamos y la ponemos al servicio de la imaginación del ser humano. Me parecía que era muy delicado decir y pensar que íbamos a hacer un acuario, y les expuse mis dudas a la gente del parque. Ellos coincidían plenamente en que de entrada no podíamos hacer un lugar más para poder, para hacer que el hombre se fantaseara sobre este espacio, sino que teníamos que hacer un espacio que pudiera acercar muchísimo más al hombre, a esa naturaleza, para poderla de alguna forma proteger mucho mejor. En eso fue cuando yo les propuse que trabajáramos entonces con la gente que maneja el acuario de Vancouver, que es un acuario que se ha dedicado a promover la protección de los mares como ninguna institución en el mundo. Empezamos a trabajar con ellos. Entonces, ¿qué es un lugar que protege a la vida del mar y no que la trae a los ojos del hombre nada más por el beneficio y el divertimento de este? Y entonces imaginábamos que más bien no hay un acuario que se determine como tal, no hay un acuario que se vea como un acuario, sino que es un edificio que se construyó en el 2020. La naturaleza lo tomó porque el mar subió, el edificio se hundió y el mar recedió, y cuando el mar recedió el edificio surgió, y nosotros llegamos para abrir esos canales para que el ser humano pudiera apreciar cómo la naturaleza había tomado este espacio. Y es ahí cuando llegamos nosotros, decidimos que tenías que subir para poder ver este espacio, sumergirte en el espacio central para poder adentrarte a esta vida que la naturaleza creó dentro de esta ruina que no sabemos para qué se diseñó. Este espacio está hoy en construcción, la ruina pronto, el edificio pronto será ruina, y ojalá muy pronto sea tomado por la naturaleza y algún día nosotros los seres humanos la podamos descubrir. Con esto termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Como bien decíamos al principio, lo que buscamos con estos minutos que nos queden contigo es armar un pequeño diálogo. En ese sentido quiero cederle la palabra a Fabricio, que es el editor del anuario 2021, que como decía el director al principio vamos a presentar el viernes a la 1 de la tarde aquí en el vestíbulo, así que los esperamos a todas y a todos. Así que Fabricio, si está listo, es una muestra estudiantil, entonces queremos que los estudiantes se tomen el micrófono el día de hoy. Ya después, por ahí.
Va. Bueno, primero que nada, qué bueno que le han cambiado el nombre como a estas pláticas de pláticas magistrales para que como que nos sintamos más en un ambiente más horizontal, en donde podamos no solamente, bueno, yo me acuerdo mucho de venir a esas pláticas y como que me quedaba con mucho, pero a la vez me quedaba con muchos nervios de preguntar. Entonces creo que invitarlas a no sentir este miedo y a no solamente quedarse con cosas, sino también como construir cosas aquí, construir ideas. Entonces, o sea, sé que no estoy dando un buen ejemplo porque estoy muriendo de nervios, pero creo que anímense a preguntar todo lo que quieran. En este sentido, quiero expresar como mi admiración hacia tu trabajo, es increíble, cada día lo conozco un poco más. La verdad es que la parte de los módulos de las casas, de cómo se construye, cómo empezar a pensar el hogar. O sea, por ejemplo, tengo muy presente esta frase de Tatiana que dice: yo no hago arquitectura, yo soy arquitecto. Y creo que lo ejemplifica perfectamente en estos módulos, que no solamente normalmente, ¿qué estamos estudiando? Bueno, nos dicen, ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando para hacer arquitectura. O ¿qué estamos aprendiendo en las clases? Cuando en realidad no tenemos que aprender a qué es lo que cómo se deben de ver las cosas y cómo no se deben de ver. Es como lo que planteaba al final de tener un control del universo, cómo se debe habitar un lugar. Y este proyecto ejemplifica perfectamente cómo das libertad a lo que sigue, ¿no? O sea, solamente somos arquitectos, la arquitectura viene después. Entonces, la pregunta va para ustedes y sería como, o sea, ¿ustedes qué están haciendo, no? ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué es aprender arquitectura? Y después, ¿qué? Y si no estamos haciendo arquitectura, ¿qué estamos haciendo, no? Bueno, no sé qué preguntar, pero como que se cuestionen todas estas horas que hemos pasado en un salón de clases. Entonces no sé quién quiera responder o comentar algo, lo que sea. Yo soy Kevin Espedo. Lo que planteas creo que es algo de lo cual nos venía hablando toda la conferencia, que es precisamente cómo el hombre se posiciona siempre a pensar por sí mismo sin pensar en el exterior. Creo que todo el tiempo es estar pensando en nuestros fines estéticos sin el estar pensando también que hay una sociedad, una comunidad que se puede integrar de distintas formas y que también puede tener un impacto cultural distinto hacia la sociedad. Creo que actualmente pues tomamos muchos puntos que son más que nada pues ser el centro de atención, ¿no? Ahorita con lo que íbamos planteando, el uso de tan solo el vehículo, ¿no? Como lo mencionaba en la universidad, ¿cómo podemos plantear una solución a que en vez de usar el vehículo tengamos pues más cerca todas las cosas que podemos hacer, pero dándoles igual un uso distinto, ¿no? Creo que al menos eso es lo que compartiría del cuerpo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por cederme el micrófono. Muchas gracias por la plática. Particularmente considero que todos los que estamos aquí presentes, todos los estudiantes arquitectos que estamos aquí, vamos a diseñar muy diferente, vamos a ver el mundo desde otros ojos. Vaya, a nosotros ya nos tocó el cambio, ya nos tocaron, estamos terminando una pandemia, muchas cosas hemos dejado de hacer como generación, considero, pero mi cuestión surge a partir de que, más relacionado, por ejemplo, lo que mencionaban sobre el vehículo, de que hacer ciudades para las personas, etcétera, etcétera. La pregunta que me hago constantemente, ¿cómo podríamos nosotros empezar a diseñar desde lo que ya está? Porque desde mi punto de vista, la Ciudad de México es una ciudad que
está más diseñada para los vehículos, vaya. Lo digo porque desde mi casa hasta la escuela me hago como 1 hora y media a veces. Me cuesta mucho trabajo. Ahorita viene corriendo para esta plática y es una pregunta: ¿cómo podríamos nosotros diseñar a partir de lo que ya está, a partir de lo que las generaciones de arquitectos anteriores nos han dejado? ¿Seguir con lo mismo o cómo podríamos cambiarlo? Creo que hiciste muchas preguntas en una, pero sin duda creo que es imperante que entendamos que la ciudad que habitamos hoy está completamente diseñada para la producción en todos los aspectos, y definitivamente el futuro tiene que transformar la forma en la que usamos la energía, ¿no? Tenemos que dejar la utilización de fósiles de carbono para poder hacer todo lo que hacemos, sin ninguna duda, pero eso no va a hacer que cambiemos radicalmente, porque nada más vamos a explotar otra forma de utilización de la energía. El problema es que tenemos que cambiar la forma en la que nos relacionamos y la forma en la cual está planteado el espacio. Para mí, esa forma es a partir de en vez de producir, reproducir. El trabajo más importante, hoy vivimos en una de las como paradojas más fuertes. Vivimos en un lugar que para poder existir necesitamos producir, pero se nos olvidó que para poder producir tenemos que existir primero, y para existir necesitamos el trabajo de reproducción y de cuidado primero, antes que nada. Y hoy estamos al revés. Nuestras ciudades están determinadas para que se haga el de producir y no el de reproducir. El de reproducir entonces se vuelve un espacio que de entrada no está determinado en la ciudad o está invisibilizado en la ciudad, y después no está como primario, no es un espacio central. Entonces, ¿cómo podemos cambiar la noción de la concepción de la ciudad a partir del proceso de reproducción para poder producir? Y entonces creo que la ciudad es muy distinta. Es un espacio donde promueve las relaciones sociales que puedan permitir que esto pase, que promueve el hecho central de reproducirnos como determinante de las relaciones espaciales y no la producción. Las casas responden a esa sociedad de producción. El hecho de que haya espacios de trabajo y espacios de descanso responden a esa sociedad de producción. Entonces, pues definitivamente hay muchísimo que cambiar, pero sí se tiene que hacer desde el espacio construido, que ya lo tenemos además, porque además no podemos seguir construyendo más, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos abrir espacios dentro de lo ya construido para que se den estos espacios de reproducción? ¿Y cómo podemos entonces transgredir a partir de ellos las relaciones espaciales a los espacios de producción? Esas para mí siguen siendo preguntas. Te respondí con una pregunta, pero son las preguntas que creo que todos tenemos que hacer hoy en día. Y ojalá lo que dices, que te refieres a que estamos cambiando, sea eso a donde estamos yendo. Muchas gracias. Bueno, la pregunta que yo tenía era, entiendo lo que nos mencionas de que el espacio público de repente es muy interactúa con el espacio privado de una manera distinta, ¿no? Bueno, que mencionas, y la pregunta era, dentro del ejercicio que hicieron de escolar, ¿cuál era no sé exactamente la pregunta, cuál es la esencia o en qué se basaba el sentimiento que se quería enseñar en ese espacio de claustro, de filtro, porque sí entiendo que cada persona de manera diferente, pero cuál era, ¿cómo se le podría nombrar? En el ejemplo del pabellón que hicimos en Miramar hace poco, la idea es de alguna forma de hacer la representación física de ese diagrama, que pensábamos de cómo existen espacios que pueden promover una intimidad porque son más chicos, son más reducidos en tamaño, ¿no? Ellos mismos no aceptan tampoco mucha gente en ellos.
¿cómo pueden ellos no ser el uno o lo otro, sino de ahí ser otro espacio que se vuelve un poco más grande, que pueda aceptar más otra definición tanto colectiva como de actividad que se pueda dar, como otra relación con el exterior, porque además tiene otra definición de forma material, cómo puede ese espacio entonces relacionarse con otro que se intersecta, que pueda promover otro espacio distinto y que se pueda de alguna forma interpretar por cada quien como cada quien lo utilice, ¿no? Y en vez de entrar directo, ¿no?, de un espacio al otro, tienes una serie de elementos que te permiten irte relacionando, que aumentan en escala, que aumentan en invisibilidad o elementos invisibilizadores para poder generar ese tipo de relaciones de forma distinta. No son experimentos que nos permiten construir esas partes del pensamiento para eliminar estas barreras que son dicotómicas, ¿no?, que son públicas o privadas, que son individuales o colectivas, que son íntimas o totalmente expuestas, ¿no?, que son privadas institucionales, que son, ¿no?, concretas o abstractas, que son hombres o mujeres, que son familias o no familias, ¿no? O sea, cómo poder eliminar esas barreras para que haya más posibilidades de que todos se puedan incluir, porque hoy en día el espacio cada vez se está volviendo más exclusivo en muchos sentidos, desde muchas maneras, ¿no? Cómo poder hacer arquitectura para que se vuelva al revés, justamente muchísimo más inclusivo, muchísimo más comprensivo, muchísimo más accesible para muchas formas distintas de habitar. Hola, bueno, primero quisiera agradecer tu ponencia y bueno, ahora la pregunta es, para ti, Tatiana Bilbao, ¿qué significa la arquitectura de Tatiana Bilbao? ¿Qué es lo que piensas de esa misma arquitectura? Porque, bueno, para mí me parece impresionante cómo generas a partir de los collages una atmósfera, toda una sensación y todo, cómo se habita ese mismo espacio sin realmente, como dices, una delimitante, ¿no? Realmente se va generando a partir de todos estos elementos que vas incorporando, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias. Más que yo decir cómo es mi arquitectura, me gustaría que la gente la interpretara como es para ellos, ¿no? Entonces, pues no podría responder a esa pregunta, pero como mucho del interés justamente viene de lo que sucede con un collage. Un collage es una imagen que cada quien puede interpretar como decida y que tiene muchas posibles definiciones y que además es infinito porque acepta alteraciones de todo tipo. Entonces a mí me gustaría de alguna forma llegar a que mi arquitectura pudiera hacer eso, lo que un collage hace todos nosotros. Yo aquí quisiera interrumpir un poquito, porque creo que me da la pausa para poner sobre la mesa un tema que me llamó mucho la atención, en donde creo que nos hablaste de arquitectura o de tu arquitectura sin hablarnos de arquitectura, nos hablaste del usuario, nos hablaste de las distintas relaciones que se van generando, ¿no? O sea, la narrativa de toda la plática desde el proyecto del monasterio hasta el proyecto de Mazatlán, creo que va configurando una manera de ver y entender la disciplina desde el usuario y desde las relaciones espaciales que se generan, y al final estamos reproduciendo una palabra que es muy dura, pero creo que hoy estamos en el punto en donde podemos repensar la que es un programa, ¿no? Creo que tu plática hoy trató del programa arquitectónico de un monasterio generado a partir de la experiencia de un usuario en particular, y eso a mí me parece que creo que es de las cosas que tendremos que estar discutiendo hoy, cómo como arquitectas y arquitectos podemos replantear y repensar, y sobre todo hoy que estamos en una escuela de arquitectura, diseño industrial, paisaje y urbanismo, es un programa, ¿no? Cómo sentarnos en un aula a no definir desde el principio una columna o un material sin antes haber pensado 3 veces cómo ese programa que queremos generar, porque creo que hoy la arquitectura está ahí, ¿no? En cómo los programas, con las condicionantes que tú planteabas, ¿no? Ya no podemos seguir construyendo, donde tenemos que aprovechar los
en donde decías que el futuro de las ciudades estaba en la revolución doméstica. Y yo quisiera aproximarme a lo doméstico no solamente a un hogar, sino a eso social y a ese programa en general, ¿no? Tan abstracto como puede ser. ¿Cómo sería esa libertad que tú imaginas para el usuario después? O sea, ¿te imaginas tú uno de tus edificios, lo terminas y después que hagan lo que quieran? ¿Cómo podríamos llegar a esa apropiación? Que creo que tiene que ver con lo que decía Fabricio hace un momento, ¿no? Somos arquitectos y arquitectas, y la arquitectura viene después del periodo romántico. ¿Cómo sería eso? ¿No? ¿Cómo te ves? Bueno, lo primero que comentabas, creo que ya incluso se ha reducido a que diseñamos a partir de un reglamento de construcciones. O sea, necesitamos 20 cajones de estacionamiento, entonces empezamos ahí. O sea, ya la casa habitación o los conjuntos habitacionales se determinan por mesitas. De verdad. O sea, y entonces, pues sí, para mí es urgente que la arquitectura se trate de las historias. De las historias, de quién las va a habitar, de cómo las va a habitar, y que sean de sus propias historias. Creo que también ese es otro punto, ¿no? Porque no de las mías, no de cómo yo me las imagino, sino cómo cada quien puede construir sus historias. Y en eso se liga un poquito con la segunda, en donde también hay un aspecto como muy específico, que la arquitectura es muy concreta, sin embargo depende de algo muy abstracto, que es el tiempo. Entonces, ¿cómo poder de alguna forma permitir que esas dos cosas coexistan en beneficio de aquel que las habita en el momento que las habita? Pues es una pregunta muy compleja, que no tiene respuesta evidentemente, pero que creo que es algo que es lo que deberíamos de los arquitectos estar pensando, para poder entonces transgredir esas nociones de lo establecido que por mucho tiempo, al menos yo, no cuestioné. O sea, yo nunca cuestioné, al sentarme a hacer una propuesta de vivienda, el que la casa no tuviera una cocina, un baño y 2 recámaras y una sala y un comedor. Nunca lo puse como al frente. Sin embargo, eso es lo que determina cómo y quién va a habitar ahí, de forma muy importante, ¿no? O sea, justamente es lo que hace que la mayoría no pueda habitar en esa casa de entrada, porque está determinada para una posibilidad social, económica, política, cultural, histórica que habite muy específica, que la mayoría de la población no cumple. Entonces, pues si seguimos pensando en la arquitectura para que cumpla algo, vamos siempre a excluir a alguien. Entonces, ¿cómo podemos hacer arquitectura para que las historias sucedan en el tiempo que tengan que suceder, sin que tengan que cumplir? Sí, y ya. Nada más, es que creo que me recuerda una frase de Georges Perec, Especies de Espacio, que dice: coloqué un cuadro sobre una pared y entonces me olvidé que había una pared. Son las historias de cada uno y cada una de nosotras, creo que es una tarea muy grande que tenemos desde las escuelas para dejar de ver la disciplina como Sí, claro. Yo nada más quería comentar que sí me parece increíble y a veces me enoja mucho como cuando estamos estudiando y hacemos edificios, o hacemos casas, o estamos en séptimo semestre, solamente se nos presenta un programa, ¿no? Se nos dice, tienes que hacer un edificio de 7 niveles para tener 10, tienes que tener o 20 niveles, y tiene que tener este tipo de, para no sé cuántas personas, tiene que tener el mall, tiene que tener el superama, y entonces estamos literalmente haciendo cosas sin preguntarnos cosas y sin sentir las cosas. Es que acaso no nos damos cuenta que estamos diseñando para gente. O sea, bueno, ahorita son ejercicios, ¿no? Pero vamos a diseñar para gente que vive ahí, que son, en un edificio son 800 historias distintas, o sea, 800 como diferentes a mí, ¿no? O sea, como
y creo que ahí viene la reflexión de Tatiana de no debemos encerrarnos en dicotomías o encerrarnos en el cuerpo, sino debemos de relacionarnos unos con otros para entender a los demás. O sea, no solamente encerrarnos en yo ser humano, yo ser artista, y generar otras cosas. Y por ejemplo, siempre me gusta como recordar esta escena de una película de Jodorowsky, en el que hacen sátira a un arquitecto, y entonces el arquitecto llega como con estas planillas de ataúdes y dice como, he propuesto un nuevo edificio, y es una planilla de ataúdes, y dice, donde el productor nada más podrá venir a dormir y a hacer el baño y producir. Entonces eso me recuerda mucho como a estos nuevos edificios que literalmente está todo, ¿no? O sea, como que vas, duermes, comes, todo para que no puedas. O sea, es algo raro de pensar, y es algo raro o sea, cómo producimos cosas, pero cómo también esta producción viene desde aquí, desde cómo aprendemos a hacer las cosas, y no nos cuestionamos y no nos sensibilizamos. Es que solamente es cuestión de ver al otro. Bueno, ahora muchas ideas o muchas dudas se añadieron a lo que tenía que decir con estos últimos comentarios. Espero ser lo suficientemente clara. Yo y varios compañeros presentes nos encontramos trabajando en el seminario de titulación sobre migración. Justo estamos construyendo un programa arquitectónico sobre migración. Pero la primera duda sería como, ¿cuál fue para ti la experiencia trabajando con migración en la ruta del peregrino? Ahorita que hablabas sobre estos como sistemas de producción, personalmente y en México estamos trabajando sobre los descansos. Queremos entender a la ciudad de Tapachula, estamos trabajando en la frontera sur como un espacio que se encuentra en un rush muy impresionante con este movimiento migratorio, y entendemos el problema como entendemos que el problema existe porque la migración se entiende como movimiento, y justo en estas ciudades una espera, y cómo estos tiempos empiezan a vulnerar a la vida grande, y cómo justo estos tiempos se podrían aprovechar para un descanso en esta ruta, ¿no? Y eso primero, o sea, cómo cambiar este chip de hacer arquitectura siempre pensando en la producción, y más bien cómo dejar de separarlo. Creo que era un poco la idea que decías al principio de la conferencia, y un poco metiendo una pregunta del compañero que pudo asistir el día de hoy. ¿Cómo fue que tú configuraste el plan maestro de la ruta del peregrino, y cómo fue que empezaste a tomar decisiones para decir quién va a colaborar como dentro de este tránsito? Espero que no haya sido mucha información. A ver, la ruta del peregrino, me gusta la comparación, aunque siempre con las comparaciones es justamente eso, tenemos que guardar muchísimo cuidado y mucha distancia, porque yo creo profundamente que no hay nada que se pueda comparar con nada y se pueda repetir igual, porque cada proceso, cada proyecto, cada situación es radicalmente distinta. Cada una requiere de su propio análisis. Evidentemente me gusta que puedas hacer como referencias, y para ello pues sí se necesita como una capacidad crítica muy importante, ¿no? La primera es eso, que la ruta del peregrino sí ofrece estos espacios como de alguna forma de pausa o de identificación para aquel andante, ¿no? Pero no recordemos que en la entrada el proceso de peregrinaje a ofrecer gratitud o anhelo a una figura religiosa es muy distinta al estar huyendo de una situación muy compleja, económica, social, política, para ir a otro lugar, ¿no? Entonces ahí hay que tener como mucho cuidado porque es una situación radicalmente distinta. Lo que hicimos nosotros fue tratar de encontrar puntos que pudieran representar en la ruta hitos en donde pues, la gente había alcanzado cierta distancia caminando o cierta altura escalando, por así decirlo. No se escala
literalmente, sino hay que ascender, ¿no? Caminando, para poder promover como una serie de pausas con un ritmo específico que le fuera útil de alguna forma al peregrino, ofreciendo espacios muy distintos, algunos son de reflexión, otros son de esparcimiento, otros son de descanso, ¿no? Total. Y cómo invitamos a la gente fue pues muy fácil, muy pragmático. Lo primero era que el secretario de Turismo, que fue quien nos comisionó para hacer esto, de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Aurelio López Rocha, quería que yo lo hiciera, nada más, ¿no? Y yo me acerqué con él y dije, oye, ¿y si invitamos a más arquitectos? Me dijo, oye, pero yo nada más quiero lidiar con uno, ya es suficiente lidiar con un arquitecto, y no tengo además dinero para contratar a nadie más. Y le dije, no te preocupes, yo organizo el colectivo, yo soy tu voz, pero lo voy a hacer con muchas cabezas, porque yo no creo que tenga la capacidad para responder a ni una de estas preguntas que tú me estás haciendo. Y entonces, pues ante esa situación había un presupuesto muy bajo, porque ya de entrada era bajo y luego al dividirlo pues ya era casi nulo, y había una necesidad de que pues fuera una comunicación como muy fluida, entonces tenían que conocernos y tenían que estar convencidos y confiar en mí para poder que yo fuera el vínculo entre ellos. Y por el otro lado lo que quería era que fueran mentes muy diversas, con sobre todo visiones muy distintas al catolicismo, a una localidad muy específica que era la nuestra, para poder tener esas voces en la mesa que confrontaran a muchas nociones ya establecidas en nuestro subconsciente, ¿no? Aquí en México, y cómo poder actuar ante ello, y por eso escogí así a la gente. Hola. Sí, bueno, respecto a lo que mencionaba de la utilización del espacio pues, ya ocupado, siempre últimamente en la facultad tenemos un poco de incidencia de la utilización del edificio, pero a mí me queda una duda en el hecho de que, por lo menos en esta ciudad, la mayoría del espacio utilizado está siendo utilizado por la autoconstrucción, y pues todo eso conlleva a una idiosincrasia y problemáticas de esas mismas zonas y todo eso. Entonces, no sé si pues, tú piensas en que la arquitectura de arquitecto, o por lo menos las propuestas que tú tienes, pueden integrarse en esos espacios, porque pues, por lo menos para esta ciudad, yo creo que, y para muchas otras que empiezan a crecer, pero ya ni siquiera podríamos decir que ciudad, esto ya es una zona metropolitana, podría pues integrarse ese tipo de modelos que propones, que me parecen muy buenos, pero no sé si con la carga de la autoconstrucción y de esos espacios que están siendo utilizados pues sin permiso o sin un orden podría intervenir. ¿Un orden de quién? ¿Cómo? ¿Un orden de quién? Es que yo creo que todo es muy relativo, y yo creo que justamente nosotros más bien como profesionistas nos podríamos beneficiar muchísimo de entender cómo cada quien construye su propio espacio. Yo creo que generar plataformas para que cada quien construya su espacio es lo mejor que puede existir. Sin embargo, eso no es muy fácil, porque a la hora que empiezas a poder de alguna forma establecer esas plataformas desde lo central para que cada quien construya su propio espacio, otra vez se vuelve una exposición por sí misma. Pero yo creo que justamente la arquitectura tendría que ser esa representación de cada uno de nosotros, que es lo que dije al principio, y por ende la autoconstrucción sería el fin último de ello. Sin embargo, ¿cómo poder establecer sistemas para que se vuelva sostenible y para que se vuelva posible? Pues es muy complejo, porque es justamente donde se vuelve pues, qué fuerza gana más, ¿no? Porque creo que el entendimiento de la autoconstrucción como en oposición a la profesión está estableciendo estos sistemas coloniales o impositivos que tratamos de borrar. Entonces, ¿cómo podemos establecer una comunicación entre estas dos formas de hacer ciudad
para que sea más beneficioso para todos, creo que sería lo más conveniente. En ese sentido, y además no solo más conveniente, a mí me gusta muchísimo aprender de cómo cada quien hace su propia forma de vivir. Evidentemente aquí viene de un problema muy complejo, ¿no? Que es la falta de accesibilidad a muchas cosas. Si no viniera de mí, pero viniera desde lo más profundo de cómo podemos cada quien construir nuestro propio espacio, sería lo que para mí sería el ideal de la sociedad. Gracias, soy Emiliano. Yo quiero destacar algo que venía al final con lo del proyecto de la Corea. Y una cosa que dijiste hace rato, que es las necesidades de la evolución de nuestro pensamiento. Creo, y escuché a muchos de mis compañeros, creo que nuestra visión en general es muy antropocentrista y tú ahí rescatabas y mencionas mucho sobre hay que pensar en los usuarios. Y creo que a veces no pensamos que hay otro tipo de usuarios que no son humanos. Y ahí en el acuario lo planteaste muy bien. Tenemos otros usuarios que son tanto la fauna como la flora. Y pues a mí me pareció un proyecto súper increíble y una visión que muchos, o bueno, yo en lo personal quisiera que todos mis compañeros rescataran y no pensaran solo en los humanos, ¿no? O sea, aquí estamos viendo que hay necesidades nuevas y bueno, no sé qué piensas tú respecto a eso, ¿no? O sea, me interesa mucho tu opinión respecto a qué onda con estos nuevos cambios, ¿no? Este nuevo pensamiento y este antropocentrismo que tenemos todos en general inculcado. Es que creo que cada vez más como sociedad hemos impedido la posibilidad de seguirnos relacionando con el ecosistema que nos da vida. Hemos hecho arquitectura para alienarnos de ello. O sea, cada vez más, ¿no? Espacios que en teoría deberían de cubrir solamente la necesidad de protegernos han impedido relacionarnos, ¿no? Cada vez más vivimos en estos espacios que nos alinean de nuestra relación con la naturaleza al grado de desadaptarnos. En Estados Unidos, por ejemplo, ya para mí, a mí se me hace el ejemplo non plus ultra, porque los cuerpos viven a una temperatura de 22 grados centígrados toda su vida, desde que nacen hasta que se mueren, desde que amanece el día y hasta que se duermen y se levantan. Está a 22 grados la casa, 22 grados el coche, 22 grados la oficina, regresan, no importa si afuera 19 grados bajo cero o 40 grados sobre cero. Y el cuerpo está siempre a esa temperatura. Sale 3 minutos de ese entorno controlado y se enferman de verdad. Y se enferman porque ya no se pueden adaptar a ese entorno natural del cual se protegieron tanto que ya se desconectaron. Pero eso es como algo muy físico y muy directo que te pongo como ejemplo, pero creo que todos lo hacemos como tal. Nos hemos realmente puesto en una posición en la cual hoy creemos que es el hombre y la naturaleza. Somos naturaleza, somos parte de ese ecosistema que estamos hoy rechazando y por lo tanto el ecosistema nos está expulsando, porque lo único que va a pasar, todo el mundo dice, se va a acabar el mundo, no se va a acabar, nos van a expulsar esta especie que se vaya porque necesitamos a los que sí quieran integrarse con nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos generar arquitectura que nos permita integrarnos con ese ecosistema? Para mí es una de las otras grandes preguntas que hoy no puse en la mesa, ¿no? Pero justamente creo que además la posibilidad de hacer arquitectura que no es dicotómica abre la posibilidad a ello, ¿no? Porque si tú tienes un espacio que está enteramente protegido del entorno, pero que tu íntimo, en donde te construyes, te reconstruyes, te nutres, te proteges, pero que no todos son como tal, sino que tienen esas escalas de aperturas, de ventilaciones, de iluminaciones que puedan permitirte relacionarte con esos ciclos del día, del clima y demás, mucho más directamente, creo que pueden promover unas relaciones muchísimo más integrales, no solo con nuestra sociedad como lo planteé, sino con nuestro ecosistema que tanto nos necesita de regreso, o más bien nosotros necesitamos regresar para seguir subsistiendo. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Jorge y pues nada, solo quiero pues agradecerte de verdad estar aquí frente a ti, es muy emocionante. Ahorita que te dan la palabra pues me tiembla todo el cuerpo y el corazón se me quiere salir. Bueno, me deja una reflexión muy bonita sobre cómo teorizas y cómo construyes tu conocimiento, ¿no? Y lo trasladas a la realidad. Es muy increíble todo esto, porque siento que aquí en la facultad tenemos como este vicio, tanto alumnos como profesores, de los análogos, buscar análogos y basarnos en su forma y en su funcionamiento, sin quizás detenernos y preguntarnos cómo es que se llegaron a esas soluciones o cómo es que se logró llegar a ese resultado. Y bueno, quisiera decir miles de cosas, pero me voy a acotar demasiado y quisiera hacerte una pregunta y una petición. Mi pregunta sería si nos pudieras recomendar 3 lecturas o libros que sientas que nos puedan como dejar una semillita o que puedan cambiar nuestra manera de ahorita de estudiar y de ver la arquitectura. Y mi petición sería también algunas palabras como de aliento o de motivación, porque este espacio, al menos para mí, es como eso, como motivación, conocerte, escucharte y echarle muchísimas ganas al estudio. Gracias. Muchas gracias. Pues a ver, te voy a decir 3 cosas que ahorita para mí han sido en los últimos meses una plataforma de inspiración. La primera sería ¿Puede el monstruo hablar?, de Paul B. de Preciado. Es una transcripción de una conferencia que él dio en la Sociedad Psicoanalítica de París y me parece una base para abrirnos los ojos a todos de cómo, de la diversidad en todos los sentidos posibles. La segunda sería una que no sé si está en español, pero se llama La arquitectura y la edad de la muerte de la arquitectura como forma de carbono, en inglés, de Elisa Iturbe. Es un artículo en una revista que se llama Log, el número de la revista es la 47, y Elisa Iturbe justamente hace una curaduría en esta revista de muchos pensadores a través de la ciudad como forma de carbono, que ella la llama así, a la ciudad que habitamos hoy en día. Me parece muy buena, y hay un artículo también de Pier Vittorio Aureli, que es el tercero que te recomendaría para poder, como Pier Vittorio Aureli y María Sherazade Giudici, que construyen sobre la noción de cómo no solo se debe de transformar la utilización de la energía para transformar realmente esta sociedad y darle paso a algo mucho más sustentable, sino cómo también debemos de transformar nuestro entorno construido para generar nuevas relaciones sociales que permitan establecer sistemas que sí se vuelvan como redondos. Esos son los 3 libros que yo te recomendaría. Si quieres de lo que decías de análogos, como que me parece muy importante tu planteamiento en la mesa, porque creo que eso, si lo llevamos a toda la extensión, es justamente la problemática de la colonia, por ejemplo, ¿no? Llegó aquí un modelo completamente distinto al cual determinaba la vida aquí, lo impuso y transgredió todas sus formas, ¿no? Y eso ha llevado al extremo, es como habitamos hoy, porque hoy habitamos en esta ciudad de México, como alguien en el mundo occidentalizado europeo decidió que se debía de habitar, y esa es la forma de la casa, que está incluso dictada en la ley, porque esa no es la forma como habitaban los mayas, como habitaban los mixtecas, como habitaban los toltecas, como habitaban los náhuatl, ninguno de estas comunidades. Estas comunidades han tenido que cambiar su forma de vivir, no solo por la colonia, sino por lo que seguimos repitiendo hoy, que es la forma de vivir como viven en Occidente. Entonces, ese es el problema de los análogos, que decimos, le funcionó a esa persona, esa familia vive muy bien así, venga, todos vivamos así. No,
tenemos todos distintas condiciones, distintas realidades, distintas situaciones, y eso es lo que tenemos que tener, por eso tenemos que tener mucho cuidado con los ánimos. Gracias. Hola, Patrona. Yo soy Diego, y la verdad es que desde que terminaste la plática, como que mi cabeza no deja de estar presente un término que no me gustaría reproducir, pero creo que es la única palabra, digamos, que existe hoy para describir lo que yo veo en la arquitectura, que me da pena decirte, porque considero, o hasta donde puedo ver, que mucho de lo que nos has planteado se puede definir como junk space. Entiendo yo el junk space como esta plataforma donde tú colocas cosas que resuelven tus necesidades, pero ese espacio no está pensado para que esas cosas que se colocan en el momento en que el usuario decide ponerlas funcionen correctamente. El ejemplo que más digamos, recuerdo de este tipo de espacio, que no sé si toda la gente estará de acuerdo conmigo, es el Museo Sumaya. El Museo Sumaya tiene una muestra espectacular, pero yo cuando voy, lo veo y digo, esto es una bodega. Tiene una colección espectacular, pero es una bodega, o sea, ni siquiera el aire es adecuado. O sea, yo me da mucha pena. En 30 años iremos ahí, a lo mejor se estarán echando por los todos, ¿no? Entonces, regresando a la arquitectura, donde más veo este problema es en la maqueta que nosotros que donde las casas están dispersadas, son como pequeños pabellones. Y es que entiendo el propósito, que es como vaciar el espacio, tener una experiencia estética de él, pero también está imponiendo unas características, o sea, no podemos nunca renunciar a la imposición del habitar un territorio establecido, y cada vez que hay una arquitectura está estableciendo un territorio, y creo que tú eres la primera persona en la que está queriendo huir de la territorialidad de un hábitat o de un hábitat, pero es que es irrenunciable, o sea, la arquitectura es un acto colonial, punto, ya, no hay más. En todos los sentidos, un acto que coloniza un hábitat, que coloniza un espacio, que coloniza una cultura, que coloniza un ser, que coloniza, punto, ya, no hay más y no hay cómo escapar. Lo que yo pretendo es establecerme en ese punto donde está el problema y ver qué fronteras se pueden establecer, a lo mejor nuevas y a lo mejor no. Sí, o sea, yo veo tu trabajo como una exploración artística, más que un trabajo de un arquitecto. Bueno, considerando al arquitecto como un artista, sí, acerca de concreta. Gracias. Pero sí, o sea, son preguntas muy complejas, pero yo no me siento cómoda no estando en esas preguntas. Son preguntas que siempre encuentran en lo que hago contradicciones muy grandes, pero prefiero estar en ese lugar que en el lugar donde se encuentran las respuestas o las preguntas cómodas. Sí, muchas gracias. Sí, justo, creo que todo vale eso. Bueno, muchas gracias. Sé que hay todavía muchísimas preguntas, pero creo que tenemos ya que cerrar por cuestiones del aforo, de que tiene que ventilarse este espacio, de la transmisión en vivo, del tiempo en la tierra. Entonces nada más pues quisiera agradecerte muchísimo tu presencia otra vez, por acompañarnos en el arranque de este nuevo ciclo de pláticas en clave de FA, que como bien esperemos que sean un éxito esta primera semana y que después podamos irlas repitiendo y que tengamos el teatro así como al 100% dispuesto por cuestiones sanitarias. Invitarlas e invitarlos el día de mañana a la 1 a la
plática de con Román Meyer, comentada por la arquitecta Valeria Ray Sánchez y por el alumno detrás de toda la imagen gráfica que ven allá afuera en la muestra, Salvador Gómez Correa, profesor. El miércoles la plática con Isadora Castings, comentada por la arquitecta Helen Vizcarra y por el alumno, también parte del equipo creativo de la muestra estudiantil, Adrián Juárez. El jueves coordinación del Laro, Jorge Díaz y Paulina Ney, y el viernes cerraremos con Mauricio Rocha, Isaura González, Iván Montiel, el curador de la Ciclo Estudiantil, y ahí clausuraremos estas grandes 2 semanas que hemos tenido. Bueno, vamos a la mitad, nos falta una todavía. Entonces, bueno, las y los invitamos y pues, muchísimas gracias. Mañana ha sido increíble tenerte otra vez aquí en la facultad, y a nombre de la facultad entregarte a medio año, pero un calendario 2022 y el último número de nuestra revista Bitácora, que habla sobre el proyecto de Chapultepec. Muchísimas gracias.